forma de la marca de ser generosa, y luego el entorno web 2.0 como manifestación de la generosidad en Internet. Así que os doy la bienvenida. Quisiera agradecer la generosidad del Vico por invitarnos a esta sesión. La verdad es que no sé si ahora se me oye, voy a hacer como... Ahora se oye bien. Vale. La verdad es que el encuentro de nuestra universidad con Del Vico fue un tanto fortuito, una conversación de un almuerzo informal donde surgió la preocupación que tenía Del Vico por investigar el tema de la generosidad desde una perspectiva sociológica, y entonces lo casamos con una línea de investigación que mantenemos en nuestra universidad acerca de formas de ser generoso, ¿no? En realidad, nosotros tenemos en la universidad una cosa que se llama el Observatorio Below, donde desde hace 5 años pues, nos dedicamos a estudiar todo tipo de técnicas de comunicación no convencional, y una de las líneas de investigación dentro de ese observatorio es precisamente la del estudio del advertisement, y la otra la del estudio de todas las formas de publicidad en redes sociales y a través de la web 2.0, que es un poco lo que vamos a presentar ahora y que hemos titulado como del ROI al engagement, no como un paso o un tránsito, es decir, de la búsqueda del ROI al engagement, sino como un abanico de posibilidades en las que se mueven las marcas dentro de este contexto social que nos ha ubicado muy bien Hugo, ¿no? Es un poco como un camino, un abanico de posibilidades que tienen las marcas entre buscar lo que es el marketing de retorno dentro de las perspectivas del marketing tradicional y el de la generosidad. En ese sentido, la primera parte de la presentación, que es la que trata del advertisement, vamos a presentar 3 parámetros o 3 etapas. De un lado vamos a señalar qué pasa en la publicidad convencional, porque ya no nos vale, o por lo menos no nos vale igual, no nos sirve en la misma medida aquellas técnicas de comunicación a las que estábamos acostumbrados por parte de las marcas. Por otro lado, cómo ese contexto sociológico también hace que se produzcan cambios en la concepción del marketing y que no nos podamos quedar con el marketing de Kotler y tengamos que ir un paso más allá. Y por último veremos cómo esto digo en la primera parte de la presentación, en la tabla del advertisement, cómo esto se ejemplifica en casos concretos donde se produce un tránsito de estrategias push, de estrategias interruptivas, disruptivas, a estrategias pull, que captan el interés del consumidor y que consiguen generar esos vínculos de los que antes hablaba Hugo, de las marcas con unos consumidores, o lo que es lo mismo, de la venta dura, de la venta agresiva, a una venta mucho más sutil. Bien, está claro, esto lo sabemos todos, que lo que las marcas invierten en publicidad convencional no rinde lo que rendía, por varios motivos. Principalmente aquí vamos a señalar 3. De un lado, la fragmentación de las audiencias y la saturación publicitaria. Sin duda, cada vez es más complicado el llegar a nuestro público. Estos son datos de SERS de noviembre de 2001, de los SERS que lograban las televisiones en aquel momento. Parece casi prehistoria si atendemos al dato, y sin embargo es de hace solamente 6 años. Es decir, cualquier programa que no sacaba un 20% de SER estaba condenado a desaparecer, ¿no? Sin embargo, 6 años después solamente hay una cadena que raspa ese 20%, todas las demás han caído. Lógicamente esto supone que para llegar a una teórica misma audiencia, ahora veremos que tampoco ni siquiera es así, nosotros tenemos que invertir en más cadenas, es decir, invertir más dinero, y además vamos a lograr menos revenue, menos retorno de la inversión. De otro lado, no solamente es una cuestión de que hay más agentes operando en los medios y por lo tanto se fragmentan las audiencias, sino que además nos encontramos en un cambio de hábitos en el consumidor a la hora de pasar su tiempo de entretenimiento. Este es un artículo de Advertising Age de 2004, donde señalaban, a través de un estudio de Nielsen, que el 35% de los hombres entre 18 y 35 años, es decir, un target muy apetitoso desde el punto de vista comercial, habían cambiado el prime time televisivo por navegar por internet o por jugar a la Play, como hábito de pasar el prime time. Esto, incluso colegas míos del entorno académico no ven televisión, cuando van por la noche están en el ordenador, ¿no? Es decir, antes estábamos hablando de SERS, pero ya sabemos que no es lo mismo el SERS que el rating.
el problema es importante. No disponemos de un estudio similar a nivel español, pero sin duda, si atendemos a los datos del marco general del EGM de 2006, aquí vemos en el gráfico la evolución imparable del consumo de Internet, ¿no? O sea, la pendiente es verdaderamente vertiginosa. Pero no solo esto, sino que además de todo este consumo de Internet que va creciendo, ahora mismo los usuarios el último mes están ya en 14 millones, los de ayer están prácticamente en 9. De esos usuarios, el 70% del uso de Internet se hace en el hogar. Si se hace en el hogar, está siendo a costa de los medios de entretenimiento tradicionales en el hogar. Es decir, parece que aunque no dispongamos de ese estudio de Nielsen, sí que se confirma el dato. También están cambiando los hábitos de la gente en el hogar. Y también por abundar por buscar analogías con el estudio de Nielsen, pues el grueso de los usuarios de Internet también están entre los 20 y 34 años. Es decir, en un target que desde el punto de vista comercial siempre ha sido muy interesante, siempre ha sido muy esquivo y ahora parece que cada vez más. Por lo tanto, ya no es una cuestión meramente sociológica de que el regalo pervive, que es verdad, como ha comentado Hugo, sino que necesariamente las marcas tenemos que buscar otra manera de conectar con los consumidores. Por otro lado, además, no solamente el individuo está cambiando sus hábitos de entretenimiento, sino que no hay más que mirar una bobina histórica de publicidad. Cuando vemos la publicidad de hace 25 años, nos da un poco de rubor, nos rellena la mejilla, es bastante infantil. Nos dirigíamos a un consumidor bastante menos preparado que el que ahora mismo tenemos delante de nosotros. Ahora tenemos un consumidor mucho más socioconsciente, sobre todo consciente de su poder, de su dominio. Siempre desde el marketing se ha dicho, el consumidor es el rey, nunca tanto como ahora, nunca tanto como ahora. Como muestra el Blue Train Manifesto, es un manifiesto que se publicó y se editó en el 99, basado sobre todo en el poder de Internet, que hacía que los internautas adquirieran conciencia del verdadero poder que detentaban. El Blue Train Manifiesto, que tiene como subtítulo el final, va más allá del marketing y la publicidad, el final de los negocios, tal cual los conocemos, este es el subtítulo del Blue Train Manifesto, está basado en 95 tesis, no vamos a ponerlas todas, os invito a que visitéis la página web en cualquier caso, pero vamos a señalar solamente 7 de ellas. Una de ellas es, los mercados son conversaciones. Esto es una demanda que hace el individuo. Oigan, señor, esto no es una cuestión únicamente de intercambio, no es una cuestión de valor de cambio de las cosas o de los objetos. Somos personas los que estamos aquí. Y por lo tanto lo que demando es una conversación de igual a igual. En segundo lugar, el tema de Internet. Efectivamente, como señalaba Hugo, Internet no es un medio. Internet es otra manera de relacionarse, otra manera de obtener conocimiento, otra manera de construir experiencias. Y esa tecnología, ese lugar que señalaba antes Hugo, hace posible mantener conversaciones que eran imposibles entre las marcas y sus consumidores a través de los medios masivos de comunicación. Pero esto ha cambiado. Esto ha cambiado y el individuo está esperando este cambio por parte de las marcas. Luego veremos en la segunda parte cómo el crecimiento de los websites, de los sites corporativos, se ha estancado mientras crecen otro tipo de fórmulas en Internet exponencialmente. En ese entorno de Internet no hay secretos, no queramos ocultar nada en torno a nuestra marca, se va a saber más tarde o más temprano. El mensaje que nos dan los individuos a través de este manifiesto es: estás invitado, tu marca, tu negocio, tu hombre de negocios, estás invitado a nuestro mundo, pero es nuestro mundo. Quítate los zapatos y déjalos junto a la puerta. Y si quieres hacer business conmigo, baja del camello, es decir, ponte de igual a igual. Esto es interesante porque antes estábamos hablando de las etapas del intercambio y veíamos como la primera de ellas era una etapa de reciprocidad. No era una cuestión de humillar al otro, de ganar su fidelidad por dejarlo ahí abajo, o al revés, o dar un regalo para buscar protección. No, el individuo lo que nos está demandando es una relación de igual a igual. Somos inmunes a la publicidad, olvídalo. Sin duda, yo no pienso que sean inmunes, pero lo que es cierto es que cada vez más, aparte de la fragmentación de las audiencias, la gente tolera menos las interrupciones.
Si quieres que te dirijamos la palabra, dinos algo, pero que sea interesante, para variar. Es decir, no utilices un lenguaje ampuloso, no me hables en código publicitario, sino que háblame como persona y no como consumidor. Y por último, casi que una amenaza, esta es la última de las tesis, casi como una amenaza que hay explícita, que dice, estamos despertando y conectándonos, estamos observando, pero no estamos esperando. Es decir, vamos a actuar, ¿no? Y son conscientes de su poder y de alguna manera, lo veremos sobre todo en la segunda parte de esta segunda parte, pero es obvio que el poder del consumidor cada vez más es en este entorno de la web 2.0 en concreto. El tercer factor que concurre en este momento de crisis, crisis entendido como cambio, tampoco es una cuestión de decir nada de lo hecho hasta ahora, vale, y tenemos que cambiarnos, eso sería absurdo, pero lo que hay que abrir es la mente, hay que funcionar con ese espíritu de XL que defendía antes uno, ¿no? El tercer factor es el factor tecnológico, ¿no? Hay tecnologías evasivas de los contenidos publicitarios, ¿no? Como los videograbadores de disco duro, que el TiVo montó toda una revolución en los Estados Unidos, ¿no? TiVo es el sistema de videograbadores que se comercializó, uno de ellos que se comercializó en Estados Unidos, quizá el más popular, y que, bueno, fue un desparrame en Madison Avenue, ¿no? Porque todo el mundo se asustó, se puso las pilas y empezó a pensar en otras maneras de conectar con la gente. La televisión por IP aquí es muy incipiente, pero sin duda, en el momento que nosotros podamos construirnos nuestra programación, ¿dónde están los bloques publicitarios? Y luego la web 2.0 en general, que en sí mismo es una plataforma de compartir contenidos, es una plataforma de generosidad XXL, diría yo. Ante esta situación, o con estos parámetros, hay dos alternativas que son complementarias. De un lado, las marcas viven en esa tercera etapa, la etapa del mercado, y lógicamente, como decía David Chill, lo que buscan es recompensa, buscan un vender, buscan un revenue. Entonces, una de las alternativas es la del business, la búsqueda del ROI más rabioso, aquello que sea cuantificable, medible, directo. Pero no basta, esta alternativa necesita ser complementada con la humana, la de buscar nuevas formas de conectar con individuos, más allá de su función como consumidores. Y aquí es donde el marketing tradicional pierde eficacia, necesita ser repensado bajo otros parámetros para alcanzar esa segunda vía complementaria a la del búsqueda del retorno. Y es lo que llamamos el tránsito del marketing tradicional al experiencial, donde el advertisement es una de las maneras de lograr esa conexión, ese vínculo de los individuos con una marca, más allá de los productos, más allá de su posición o su función como consumidores o destructores de esos productos o servicios. Significa esto que mientras en el marketing tradicional el énfasis estaba en el contenido, a nivel de mensajes, y a nivel de productos, en las propias ventajas diferenciales del producto, explicitado en la USP, en el marketing experiencial la aproximación de las marcas a los individuos tiene que ser desde una perspectiva más holística, pensando más en cómo generar emociones, sentimientos, sensaciones de los consumidores con la marca. Es más, pasar de pensar en consumidores a pensar en personas, en individuos. Esto es lo que llamamos el paso de la USP a la BEP, a la Beautiful and Entertaining Proposition. Esto es mío, Está en trámite de copyright. ¿Por qué? Pues porque ahora es bastante más importante empatizar con el target que venderle el producto directamente. La venta del producto es muy cortoplacista. Lo que interesa es generar esa empatía con el target de manera que logres esa conexión emocional. Es más, dentro de estos parámetros, la relación de las marcas no es con consumidores, como decíamos antes,
es con consumidores potenciales que posiblemente no se concreten nunca en la vida. De hecho, este juego existe entre marcas y consumidores que les gusta esta marca, pero saben que no la van a consumir. Pero esto genera apóstatas de la marca, genera profetas de la marca. En ese sentido, un poco el verbatim del individuo es: si me entretienes dentro de esta Beautiful and Entertaining Proposition, si me entretienes, me gustas. Si me gustas, a lo mejor te compro. Esto es un poco lo que nos lleva a la necesidad de entrar en estas plataformas de generosidad, ¿no? En pasar del push al pull, dicho de otra manera, del hard sell al soft sell, a la creación de vínculos entre las marcas y los consumidores, vínculos que los individuos están demandando, porque, como decía antes Hugo, hay pérdida de referentes, la gente está deseando encontrar algún lugar, algún espacio, algún icono, algún símbolo que le haga sentirse formar parte de algo. En definitiva, buscar plataformas para la generosidad. Y la primera de ellas viene a través del entretenimiento. Las marcas, la relación de las marcas con el entretenimiento viene de lejos. El product placement existe desde los años 40 o 50. Sin embargo, el product placement no es en sí una forma de generosidad. El product placement incluso empieza a ser visto como un imposible. Si no está hecho con cuidado, molesta la excesiva presencia de marcas, a veces mal guionizadas dentro de los productos de entretenimiento que el individuo elige ver. En cambio, cuando estas fórmulas de entretenimiento se mezclan con la publicidad, es cuando da lugar al advertisement. ¿Y qué es esto del advertisement? Realmente tampoco hay una única categoría, hay distintas aproximaciones, pero siempre al final esto del advertisement lo único que significa es pensar en qué le interesa al consumidor para yo, marca, buscar algo que nos una, ofrecer algo que le interesa al consumidor, ser generoso, por tanto, con el consumidor y ofrecerle algo que es de su interés. Decíamos que no hay una única categoría, que hay distintas aproximaciones, y tampoco es una cuestión de medios. Nos da igual que sea a través de televisión, de radio, etc. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Quizá el ejemplo que abrió la caja de los truenos y que fue más notorio es el de BMW Norteamérica en 2001. Yo creo que todos lo conoceréis, que es de Haier. Fue una iniciativa donde BMW invitó, a través de su agencia Fallon, la que era su agencia entonces, a distintos directores de cine para realizar una serie de cortometrajes cinematográficos de una producción exquisita que fueron difundidos básicamente por internet. Es verdad que luego el éxito fue tal que llegaron a hacer algunos pases concretos en salas de cine, pero bueno, ganaron, por supuesto. Hicieron que en los premios de Cannes establecieron una categoría nueva. Esto era algo nunca visto. Tuvieron que abrir una nueva categoría para poder premiar la iniciativa de BMW. Tenemos ahora el caso más reciente de Freixenet. Freixenet ha optado por lo mismo. En lugar de hacer publicidad tradicional, en lugar de buscar a la estrella de turno, voy a buscar a un director de cine para que me haga una película cada año. ¿Y esta película dónde se difunde? A través de internet. Juego un poco con el offline para llevar al público al online, y luego aparte en el online ya sabemos que hay algo que funciona muy bien, y es que si la película está bien producida y es interesante, va a funcionar por viralidad. También en ocasiones no son acciones tácticas o que se limitan a una única forma, sino que también hay acciones muy sinérgicas. Esta es una acción de Nike con la marca Brand Jordan que se llama Love Stories. Love Stories era como un homenaje a los deportistas que nacen de la nada, a los deportistas que nacen en un barrio pobre, pero que, bueno, pues a través de su esfuerzo, de su dedicación, de su disciplina, de su talento, logran ser grandes estrellas. En este caso era la historia de Michael Jordan. Y esta fue una acción bastante sinérgica que se basó en un cortometraje en torno a la vida de Michael Jordan, spots convencionales emitidos en televisión, por supuesto, una revista, un museo itinerante que fue por todos los Estados Unidos y como colofón un concierto rock en Atlanta que un poco cerraba toda la campaña. Otro caso, y aquí vamos a uno de esos puntos de encuentro que mencionaba antes Hugo, es el de Green Space. Green Space, antes se mencionaba también Hugo, ¿no? Como las marcas ahora
ocupan teatros, ¿no? El caso de Greenspace, donde aunque aquí en la imagen veamos Heineken, Greenspace, la verdad es que Heineken queda bastante en segundo lugar. Su presencia es bastante sutil, pero evidente. Greenspace es un lugar donde hay conciertos, hay proyecciones cinematográficas, festivales de cortos. Es un lugar de dinamización cultural que además en este caso han sido bastante listos y lo han hecho en connivencia con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia. También puede adoptar el advertisement en forma de libro. Sedal es el Sunsilk argentino, y Sedal lo que hizo fue invitar a una serie de escritoras, quizá pues las que más destacadas en aquel momento en la Argentina, para escribir una serie de cuentos y editarlos en un libro. Algo parecido también hizo o ha hecho, no sé si sigue haciendo, NH, que cuando llegabas a un hotel NH, llegabas a la habitación y te encontrabas con un librito de cuentos. Bueno, pues esto es una manera de conectar con la necesidad del consumidor y con sus intereses. Kosciuszko es una marca de jeans argentina que tiene... Estos también trabajan el tema de los puntos de encuentro, de los bares en zonas de moda, especialmente en verano, pero además tienen una emisora de radio donde los individuos también pueden entrar y hacerse su propia programación a través de un podcast. BAD tiene una televisión online donde, bueno, tienen multiplicidad de formatos, donde puedes entrar y puedes encontrar absolutamente de todo. Son productos generalmente muy cortos, generalmente en casi todas estas iniciativas lo que se da, aquí vemos un poco, bueno, queda a la izquierda, no se ve porque la configuración de la pantalla no lo permite, pero vamos, hay comedias, hay reality, hay user-generated content, es decir, hay pequeñas historias que han dejado colgadas en la red para que sea el consumidor el que le guste el final y lo complete, generando una interactividad total. Más. El tema de Wilkinson, no sé si lo conocéis, el 5-4-Keys. El 5-4-Keys es, hay un corto, una animación de 3D, donde se actualiza el complejo de Edipo. Se produce, es decir, el niño, el niño, lógico, tiene el amor de su madre, entonces el padre se da cuenta que lo que tiene que encontrar es una manera de que su piel sea tan suave como el niño, y entonces encuentra a Wilkinson, se afeita, entonces el niño se prepara para competir con el padre, es una actualización del complejo de Edipo muy interesante, pero que más allá de lo que es el corto, que en sí uno lo ve por entretenimiento y lo reenvía. Aquí vemos en la página web cómo uno puede descargar videojuegos. El advergaming es una de las formas de advertising. Y bueno, tienes descargas, etc. Rexona en Argentina, la verdad es que los argentinos son muy dinámicos, ¿no? Entonces siempre van un pelín por delante, hay que reconocerlo. Rexona en Argentina han hecho una web con una historia, se han construido un tema que es los gemelos Martucci. Los gemelos Martucci son dos individuos, ya sabéis la pasión que tienen los argentinos por el fútbol, una pasión desbocada realmente, entonces los gemelos Martucci tienen, uno de ellos es futbolista y el otro es hincha. Entonces la filosofía es que los jugadores transpiran cuando los hinchas alientan, pero para que los hinchas alienten y no transpiren tienen a Rexona. Es decir, cuanto más alientes, hincha. Bueno, pues esto tiene unas historias en capítulos muy cortitos, que es uno de los condicionantes de la nueva generación, ¿no? Maurice Sachi distinguía entre digitales nativos, digitales inmigrantes, y decía que los digitales nativos no mantienen su atención mucho tiempo en un producto. Bueno, pues una de las características de casi todas estas fórmulas es el formato corto, es decir, 5, 7 minutos, 4, 3, 2, no más. Puntos de encuentro interesantes. Apple Store en Regent Street en Londres. ¿Es una tienda? Sí, pero lo que se venda es lo de menos. ¿Es una plataforma de imagen? Sí, pero no solo eso. Es un lugar de encuentro de la marca con sus consumidores, donde se producen los lanzamientos, donde se hacen demos, donde se presentan versiones beta. Es un lugar de creación de vínculos. En el escaparate de la izquierda se ha producido un lanzamiento, de hecho. Una mierda. Algo avanzado. Y, por ejemplo, marcas como eBay
marcas online que tienen bastante difícil el lograr ese contacto físico con el consumidor, pues han optado por esta fórmula que viene a llamarse los pop-up stores, es decir, tiendas que se presentan en los centros de las ciudades generalmente, pero durante un mes o 2 meses y luego desaparecen. Una vez más, la función no es hacer negocio, la función es generar valor al individuo, al consumidor. En este caso, eBay lo que hizo fue abrir un local de unos 1000 metros aproximadamente, dividirlo en parcelas, y entonces invitó a diseñadores para que le diseñaran las distintas estancias con un único condicionante, y es que todo lo que hubiera allí fueran objetos que se estaban subastando en eBay, ¿no? Entonces, que lo veía con diseñadores de moda, y entonces la experiencia fue bastante interesante. El tema de Evolution con Dove. Dove en general es una marca generosa, pero con una generosidad que va más allá de lo físico, del regalo tangible. Es una generosidad que va a lo emocional, a lo más intangible, ¿no? Y bueno, ya hemos visto todos Evolution, pero quizá lo más llamativo, y ahora abundará mi compañero Vicente Ros más en el tema, es cómo este tipo de acciones, cuando están bien generadas, pues logran reciprocidad con el consumidor. Era hacia la derecha, ¿verdad? Fijaos que, aunque es contestando, aunque es lanzando un mensaje opuesto, en realidad está construyendo marca. O sea, dice, no, perdona, no nos gusta lo feo. No queremos la vida real, queremos la vida publicitaria. Bueno, pues no dejan de jugar con nuestra marca y construyendo valor en torno a ella. Bien, para concluir, simplemente señalar algunos lugares más o menos comunes que se dan en este tipo de experiencias. De un lado, las marcas que lo practican o bien tienen un alto valor añadido, o bien son marcas premium, o son marcas que aspiran a ser premium. Es decir, hay que tener cierto carácter de líder para ir por delante, como siempre. De otro lado, hay prevalencia de marcas globales, es cierto. En la mayoría de las ocasiones, en el caso de Persona o BMW, etcétera, como mejor se puede amortizar este tipo de experiencias es con un carácter global. Y también es verdad, es que especialmente al principio, las primeras marcas que entraron en el advertising fueron aquellas que tenían problemas legales, problemas de restricciones legales para estar en los medios convencionales, ¿no? Bebidas alcohólicas, coches, por ejemplo los cortos de BMW no los hemos visto porque son cortos largos, pero en los cortos de BMW siempre el coche está expuesto a situaciones de riesgo que serían imposibles de ver en un spot convencional por las restricciones legales en Estados Unidos, ¿no? Y luego también señalar determinados cambios en las relaciones, la relación del anunciante, la agencia y el producto de comunicación que fabrica. De un lado, en este contexto, el anunciante llega a actuar como productor, se convierte en el productor, se convierte en el propietario de ese producto cultural. Y de otro lado, la inversión en el ratio, antes también lo mencionaba Hugo, ¿no? En este tipo de experiencias tenemos que acostumbrarnos a no pensar en términos convencionales. Este ratio comúnmente admitido como una pista que luego nunca se cumple, pero eso del 15-85, es decir, 15% de mi presupuesto para creatividad y producción, 85% para medios, en este caso se invierte.
En este caso la difusión apenas cuesta, porque además va a ser el propio consumidor el que me lo va a pedir, o cuando no se va a encargar él de transmitirlo, de difundirlo. Ahora bien, la producción tenemos que ser generosos, es decir, pero tenemos que ser generosos entre otras cosas porque el consumidor es muy exigente y no va a admitir cualquier contenido, ¿no? Normalmente las producciones son producciones caras, muy bien hechas. En definitiva, estamos ante una nueva vieja práctica. Yo antes os he engañado ligeramente en la presentación. Esto fue las metáforas que decía, había que cogerlo con pinzas. Cuando os decía que las relaciones de las marcas con el entretenimiento empezaban con el product placement, no es cierto. En la radio y en la televisión, en la primera radio y en la primera televisión, los programas también estaban hechos por las agencias de publicidad y por las marcas como Procter & Gamble, que incluso llegaron a darle nombre a todo un género, ¿no? Pues estamos ahí. Sabemos que el sistema del entretenimiento y de las marcas se necesitan, es recíproco, y que el individuo, ya no el consumidor, sino que el individuo está pidiendo otra actitud por parte de las marcas y que tenemos que entrar en estos territorios sí o sí. Y que la eficacia de ellas está supeditada quizá a esa complementariedad entre estas acciones generosas con otras que van buscando un rol más directo, más estricto y más rabioso. Y ahora ya cedo la palabra a Vicente Ros, que nos va a hablar más profundamente de la web 2.0.